Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Acuérdense que este es el único programa que siempre les relata la verdad histórica. Pues es de suma importancia revertir el daño a la historia que hizo el sandinismo, tergiversando las realidades y confundiendo a mucha gente, engañándolos. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta un centavo y es absolutamente secreto, les toma 5 segundos. Nadie sabe que ustedes están suscritos. Entre más personas se suscriban, más personas ven el programa. Muy bien. Este segmento es titulado Daniel Ortega en el umbral de la muerte. ¿El fin de una dictadura o el inicio de una tiranía peor? A ver, ¿se pueden ustedes imaginar que por un momento estamos frente a un hecho trascendental que está a punto de ocurrir? Daniel Ortega, el hombre que durante décadas ha mantenido a Nicaragua en su puño de hierro, está en el umbral de la muerte, muy enfermo, muy débil. Un hombre que por su ineptitud geopolítica no pudo lograr quebrar con un pasado nefasto, aunque el pueblo le dio una segunda oportunidad en 2006. Hoy lo controla una desquiciada, inmoral y diabólica mujer que prefirió el poder antes de proteger a su propia hija de ser violada por el dictador que era y sigue siendo su pareja. Esa cruel mujer poco a poco le ha ido quitando el poder a Ortega, mientras que el pobre infeliz, prefirió, como dicen, morirá en la podridumbre en que viven con las botas puestas, aferrado a un poder enfermizo, sin lugar alguno, hasta su último suspiro, de ser visto más que como un criminal que en 2 décadas destruyó a Nicaragua. Hoy se enfrenta a su inevitable destino. Tarde o temprano, Ortega va de viaje. Quisiera hacerles una pregunta crucial a ustedes. ¿Qué ocurriría, creen ustedes, en Nicaragua en el instante mismo en que Daniel Ortega deje de respirar? Pensemos, ¿será este el fin de la dictadura familiar y de los borregos corruptos que lo rodean? Una dictadura que nos ha atormentado por tantos años. ¿O estaremos presenciando el nacimiento de una tiranía aún más oscura, bajo la sombra cruel y despiadada de Rosario Murillo? Eso es algo que tenemos que pensar. Desde abril de 2018, Nicaragua vive
una transición política turbulenta y muy dolorosa. Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido al país en una cárcel familiar, expulsando a decenas de miles de ciudadanos, confiscando y robándose propiedades, anulando nacionalidades, previendo que nicaragüenses puedan volver a su país. Incluso su propia sangre ha sido víctima de esta furia. Su hermano Humberto murió recientemente bajo el arresto impuesto por la pareja presidencial. Pero ¿quién lo hizo y quién lo permitió? Lo hizo la Rosario y lo permitió Daniel. Eso les debe dar un toque de los valores morales que tiene esta gente. ¿Por qué? Bueno, porque Humberto se atrevió a decir públicamente que en Nicaragua no existían condiciones para una sucesión dinástica después de su hermano Daniel Ortega. Y esa es una parcial realidad. Dentro del sandinismo no hay una organización, hay fuerza, pero no voluntaria. Y ahora con Humberto Ortega, ya fallecido, y fallecido en cautiverio, ¿verdad? La pareja presidencial ha llevado al país a un nivel de represión jamás visto, instaurando la figura absurda e inédita de copresidencia, una locura jamás vista, oficializando la sucesión familiar. Para eso se hizo. Como en las peores monarquías autoritarias, Daniel Ortega siempre supo controlar el poder real, especialmente las Fuerzas Armadas. Pero su esposa, Rosario Murillo, controla absolutamente a la Policía Nacional y a las nuevas fuerzas paramilitares conocidas como la Policía Voluntaria. Un ejército privado de 70,000 hombres, muchos de ellos criminales comunes, liberados especialmente para aterrorizar la población. Leí las palabras escritas por el doctor Humberto Belli este lunes que acaba de pasar en la prensa, en su editorial de todos los lunes, en referencia a la juramentación de los tales policías voluntarios. Y todos sabemos son más que paramilitares armados por la propia policía. Escribió el doctor Belli. Todos, entre comillas, ¿verdad? Todos enmascarados como lo hacían los verdugos de antaño, los miembros del Ku Klux Klan y los delincuentes de hoy, un ejército despersonalizado de una legión de robots sin expresión ni individualidad, listos para obedecer ciegamente las órdenes de matar, a como lo hicieron en 2018, cuando asesinaron a centenares de manifestantes. Cierro comillas. Ese es el resultado de las influencias y órdenes de Rosario Murillo. Sí, Daniel le da su visto bueno, pero la que trama, la que piensa, la que hace todo es la Rosario Murillo. Una secretaria de la prensa convertido en verdugo de un país llamado Nicaragua. Literalmente. Si ustedes creen que Daniel es malo, agárrense duro, porque la Rosario no solo es peor, ella es la fuente de la crueldad envuelta en hipocresía. Imagínense el escenario. Ortega muere repentinamente, porque ya, ustedes saben cómo es la vida. Le dio un infarto, un derrame, listo y servido.
Rosario Murillo, ya copresidente, ya con control de su ejército de 70,000 criminales, asume inmediatamente el poder absoluto. No pierde ni un minuto. Le da puerta e inicio a una purga interna feroz para eliminar a los viejos sandinistas históricos que nunca la han aceptado, jamás han dicho ella es nuestro líder. A mí me consta, porque cuando viví en Nicaragua, inevitablemente uno se encontraba con sandinistas en los restaurantes, en cosas públicas, y habían discusiones, y claramente detestaban a la Rosario, desde antes de 2006. Personas como Bayard Duarce, Lenín Serna, y exgenerales y excomisionados se los van a volar. El país se hunde en una ola de represión nunca antes vista, con asesinatos selectivos, encarcelamientos masivos y un control absoluto de nuestra frontera, aeropuertos, puertos, etc. Inspirado en el modelo chino de tecnoautoritarismo. En realidad, esta situación es muy interesante porque no sabemos qué tipo de valentía y patriotismo puede tener el general Avilés, que tanto tiempo llega encabezando el ejército. Me dicen que hace poco Ortega le dio permiso a la Chayo de tener una reunión con Avilés. Yo no sé si es verdad. Pero hasta hoy se le ha cuadrado a su comandante Daniel. Pero ¿qué va a pasar si Daniel desaparece? ¿Y qué va a pasar dependiendo cómo desaparece el caudillo criminal? El ejército, bajo el general Avilés, se encuentra en una encrucijada. Obedecerle ciegamente a Murillo o rebelarse y formar una junta cívico-militar para salvar a Nicaragua del caos absoluto. Y más allá de nuestras fronteras, ¿qué haría la comunidad internacional ante este giro devastador? ¿Qué harían los Estados Unidos? ¿Qué haría la Unión Europea? ¿Qué haría Canadá? ¿Qué harían los otros países miembros de la OEA? Ahora, en los Estados Unidos, bajo una presidencia nuevamente de Donald Trump y con un secretario de Estado cubano como es Marco Rubio, de descendencia cubana, podría reaccionar cerrando las remesas a Nicaragua o sacando al país del Tratado de Libre Comercio CAFTA o asfixiando económicamente al régimen de Murillo, congelando el número SWIFT para transferencias bancarias. Todo depende de esos gobiernos. Pero, ¿qué pasaría con Rusia y China? Aliados hoy en día firmes de la dictadura. Lo más probable es que ante estas circunstancias probablemente abandonen a Nicaragua si es que no negocia Trump el abandono a través de una paz en Ucrania. No se sabe. Porque al fin y al cabo, Nicaragua es solo un peón, un peoncito de muchos peoncitos que tiene el tablero geopolítico mundial. Murillo quedaría sola, aislada y acorralada. Aquí les quiero hacer una comparación que no es exacta,
pero hay principios que son idénticos. ¿Qué es lo que le pasa a Ucrania, a Zelensky hoy en día? Que verdaderamente no tiene ningún poder Zelensky. Él no puede ganar la guerra. Estamos claritos de eso. Él no puede ganar esa guerra. Tampoco la puede parar. Fíjense qué ironía. No puede parar la guerra y tampoco la puede dejar de pelear. Solo guerra, guerra y guerra. Porque ustedes ven que los medios de izquierda viven criticando a Trump que está chinchineando a Putin. Es el único que puede parar la guerra. ¿Quién más puede parar la guerra? Putin. Los Estados Unidos no la pueden meter ahí. La Tercera Guerra Mundial se iniciaría. La OTAN tampoco. El mismo resultado. El único que puede parar esta guerra se llama Putin. Entonces le toca a Trump negociar esa. Ya negoció con Zelensky. Ok. Hay un cese de fuego. Ahora le toca a Putin. Veremos cómo sale. Recuerden, una bestia herida es siempre la más peligrosa. Pero hay otros caminos posibles para Nicaragua después de Ortega. Consideremos algunas de esas posibilidades. Un golpe militar que yo he promovido aquí en este programa, liderado por generales históricos que pueden aliarse con contras y con sectores pragmáticos del campesinado o el empresariado o la sociedad civil. Formen una junta cívico-militar que convoque elecciones libres en no más de un año. Una solución negociada, pero aún peligrosa y frágil. O una insurrección popular masiva, similar a la que iniciamos en 2018, pero esta vez con mucho más conocimiento de con quién estamos luchando. Ese levantamiento podría llevar al país a una violenta guerra civil, pero finalmente al derrocamiento total de la dictadura familiar. Ambos escenarios están sobre la mesa, aquí. Ambos son plausibles y ambos son posibles. Pero ambos también serían traumáticos para una nación exhausta. Ya estamos cansados de tanto sufrimiento. Amigos nicaragüenses, la muerte de un dictador raras veces significa el fin inmediato de la dictadura. En Nicaragua podría significar algo peor, el nacimiento de una tiranía aún más radical y peligrosa, o bien la oportunidad histórica para recuperar finalmente nuestra libertad. Yo soy Álvaro Somoza, soy hijo del expresidente Luis Somoza Debayle. Conozco muy bien el drama de una Nicaragua en convulsión. He vivido muchas convulsiones en Nicaragua, en desorden. Mi familia vivió los claroscuros del poder y sé perfectamente que este no se deja fácilmente. Ortega y su criminal mujer, su cruel mujer, han destruido el país,
han destruido la tela social de nuestra bella Nicaragua. Con sus obsesiones por morir con las botas puestas, Murillo podría destruir lo poco que queda con su lema perverso, el poder o la muerte. La gran pregunta ahora es, ¿qué hará Nicaragua? ¿Resistirá o recuperará su libertad o se hundirá aún más en la oscuridad? Una vez más, les recuerdo que nuestro futuro está en nuestras manos, no en las manos de Mr. Rubio ni de Mr. Trump. Ellos pueden ayudar. Está en nuestras manos. Nos toca a nosotros decidir qué futuro queremos. Esta es nuestra realidad. El futuro está en nuestras manos. Asegurémonos de que Nicaragua nunca más vuelva a caer en las manos crueles de otro tirano. Los invito nuevamente a unirse a cualquiera de las 7 organizaciones en la vocería de oposición. Y si ya tienen una organización, si desean hacer aliados con sus organizaciones de la vocería, igual. Aquí todos somos libres, firmes y creyentes en la democracia. Jamás, nunca más piricuaco. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios bendiga a Nicaragua y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.